Shalom, Ubraja, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 27 del Tratado de Nedarim. Comenzamos en una Mishnah que nos va a traer el cuarto de los tipos de Nedarim que nos dijo la Mishnah al principio del capítulo, que no hacía ni siquiera falta de un jajam para anularlo. Era una promesa que no recaía. Dijimos que eran Nidre Ziruzin, promesas que se hace para convencer a otra persona, o Nidre Habai, es decir, promesas que son falsas, Nidre, como dijimos, voy a buscarlo, perdón. Eh, Son Nidre Shegagot, eso era, perdón, estaba Shegagot, o el cuarto caso, Nidre Onasin. Ones, ¿qué significa? Es una circunstancia de fuerza mayor. Es decir, que la persona hizo la promesa, en su intención está cumplir con la promesa, pero por una circunstancia de fuerza mayor no pudo cumplir con su palabra. Entonces nos dice así, Nidre Onasin, ¿cómo son? ¿Cuál es el ejemplo de Neder Ones que nos trae la Mishnah aquí? Es decir, su compañero hizo una promesa de que no va a poder aprovecharse de nada de él si no va a comer a su casa. Le quiere invitar, ven a comer a casa, ven a comer a casa. Y dice, como no vengas a casa, te prometo que nunca más vas a probar nada mío. Entonces le hizo la promesa. Ahora la persona quiere ir, está de camino, pero Jalahu se enfermó él. O Jalabeno, o se enfermó su hijo. Es decir, son dos circunstancias en las cuales se llama fuerza mayor. Una tiene más fuerza que la otra. Si se enfermó él, seguro que no tiene forma de cumplirlo. Si se enfermó su hijo, se va a tener que quedar a cuidarlo y es un ones un poco más pequeño. O Sha'akebonahar, o que estaba llegando y para llegar tenía que pasar por un río. Y no había transbordador, no había cómo cruzar el río, y entonces no llegó a tiempo. Areelu, Nidreo Nasim. Todos estos casos se llaman Nidreo Nasim y no queda prohibida el provecho de su compañero a pesar de que lo prometió. ¿Por qué? Porque en su intención no era prohibírselo por no ir, sino que él quería ir, quería cumplir, pero por una circunstancia de fuerza mayor no pudo llegar. Ahora nos dice la Gemara, Hau Gabra, esta persona, de Atpis Zahbate Bedina, que vino a presentar sus documentos delante del Bedín, es decir, tenía algún tipo de ta'aná, algo que estaba en discusión, y él trajo todos los papeles para demostrar que tenía razón. Bien, ahora ve que la cosa va mal, dice, no, espera, tengo más cosas que aportar, tengo más papeles que aportar. Amarlaem les dijo, y lo atane atlatin yomin lebatlun hane zahbatai. Es decir, ahora tengo que ir a buscarlos, bien, pero no os preocupéis, no me estoy escapando. El Bedín les dice, sí, claro, te estás yendo porque ves que estás perdiendo, no vas a volver. Y dice, no, mira, yo dejo aquí todos mis papeles, si no vuelvo en 30 días, anulad todas las pruebas y quitadme todo el mérito. Entonces dice, Itnis velo ata. Ahora, la persona se fue. ¿Qué pasó al final? Que cuando estaba volviendo, tuvo un problema. No pudo llegar por una circunstancia de fuerza mayor. Como dijimos arriba, se enfermó o le pasó algo. Dijo Rabuna, Marrabuna, Batil Zahbate. Es decir, todos sus méritos que tenía, esos documentos que él certificaba que tenía algo de razón, se anulan. Amarle Raba le dijo, Raba, dice, Anusu, ¿por qué? ¿Por qué le vas a anular? Él no vino porque no quería. Él no vino porque le ocurrió una circunstancia de ones. De anus rahamana patre. Y la Torá eximió a la persona que por fuerza mayor no puede cumplir. Directivo, como está escrito, velanara lota sedabar. Es decir, en el caso de la mujer que fue forzada, dice, al hombre le vas a condenar y a la niña no le vas a hacer nada. Vejitema, y si me vas a decir, ¿qué tal, Shane? Dice, no, pero aquí es diferente. Porque por el caso de la niña que fue forzada, ahí hay un tema de pena de muerte. Entonces ahí la Torá quiso salvar a la niña de la pena de muerte. Pero si fuese otro tema, un tema económico, por ejemplo, como en este caso, ahí no vamos a decir ones rajamana patre. Dice, no. Beatnan, hemos visto que se enseñó en una Mishnah, no en una Mishnah cualquiera, en nuestra Mishnah, la que estamos analizando. Nidreon asin, las promesas que no se cumplen por un ones. ¿Cuál es el caso? Hidiroja verosheojalestro. El compañero juró, prometió que si no come en su casa va a quedar prohibido sacar provecho de él.
vejalahu, ojalá veno, o sea que nahar, y se enfermó la persona o su hijo o no pudo llegar por el río. Harelu nidreun así. Todos estos son casos de neder de ones y la persona está exenta. Y vemos que no son temas de pena de muerte. Entonces también en otros temas también existe el concepto de ones rajamana patre. Pregunta la Gemara, ule Raba. Ay, según Raba, que dice que esta persona que no llegó en los 30 días, sus papeles se anula y pierde todos los derechos. ¿Sí? Incluso que no vino por una causa de fuerza mayor. Maishena Meha. ¿Cuál es la diferencia entonces con lo que se enseñó en la Mishnah de Gitín? Dice, Hare zeget meachshav im lo bati mikanat shenem asar chodesh. El hombre viene y le dice a la esposa, he aquí, este es tu get, si no, desde ahora, si no vengo en los 12 meses siguientes. Es decir, el marido sí va a ir de viaje. Y para evitar que la mujer se quede esperando a que él vuelva, alguna, o incluso para evitar que si le pasa algo y ellos no tenían hijos, la mujer tenga que hacer yibum, entonces coge y le dice, mira, si no vuelvo, este es tu get, ya tienes el get dado. Ahora, ¿qué pasó? Se fue. Umet, betoch shenem asar jodesh, se murió antes de los 12 meses. Ares de get. El get es válido. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición, que no volvió a los 12 meses. Becaché, y eso es una dificultad. Porque, emai, podríamos decir, veja menas itnis. Es decir, aquí es una situación de ones. A lo mejor el marido iba a volver, pero no pudo volver porque se murió. Entonces, si no pudo volver porque se murió, ¿por qué se va a cumplir la condición? Si es por una causa de fuerza mayor. Dice, no, hombre, vamos a decir así. Dilma Shaniatan, dice, a lo mejor ahí es diferente. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando le está dando el gueta a la mujer antes de irse, Dehi Habayada de Mit, si él supiese que iba a morir, min lealter Hava Gemar Yahib Gita, inmediatamente le hubiese dado el gueta a la mujer, antes de irse incluso. Si él tuviese la certeza de que iba a morir, no habría hecho la condición, directamente habría dado el get. Entonces él sí que tiene un interés, incluso antes de que le ocurra el ones, de que eso sea así. Pregunta la Gemara, según las palabras de Raba, ¿sí? Que no recaen las condiciones que la persona pone cuando se cumple la condición por medio de un ones. Maishename au de amar Leo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ese caso? Del hombre que dice a su esposa, y lo itana mikana tlatin yomim le gita. Le da un get, le dice, mira, si no vengo de aquí a 30 días, este es tu get. Ata, el Señor vuelve, está de camino, está llegando a la ciudad. Upasque me abra, y llega, tiene que cruzar el río, y no hay transbordadores, no hay cómo cruzar el río, y se le va a pasar el tiempo, ¿sí? Y el get va a entrar en vigor, que dice a Marleu, le dice a los de la otra orilla, Hazu de Ata, y fijaos que he vuelto, fijaos que he vuelto. A Shmuel dijo Shmuel, lo sheme matia. Esto no se llama que la persona volvió. Ahora, Emai, según las palabras de Rabba, ¿por qué? Manen inis. Aquí la persona estaba por fuerza mayor, es decir, estaba ahí y no podía cruzar, pero no quería que entrase en vigor el get. Pero después la cámara dice, Dilma, unsa de migalia shane. Dicen, a lo mejor hay una diferencia con las circunstancias de fuerza mayor que ocurren habitualmente. Me abra, megale, unse, y el transbordador que te va a cruzar el río es algo habitual. Es decir, ocurre muchas veces que uno llega y si solamente hay un transbordador, pues no tienes cómo cruzar el río. Entonces, si la persona hubiese querido realmente, ¿qué tendría que haber dicho? Tendría que haber incluido dentro de su condición, si no vuelvo dentro de 30 días, o si no consigo el transbordador para cruzar el río. Ahora, como no lo dijo, ¿qué es lo que está haciendo? Excluirlo de una circunstancia de fuerza mayor. Es decir, está contando con que eso puede llegar a ocurrir y entonces no lo tiene en cuenta, le da igual. Pregunta a Maraula Rabuna y según Rabuna, que dijo arriba sobre el tema del que dejó los papeles en el Bedín, ¿sí? Y el que dijo que si no llegaba dentro de los 30 días, anulaba todos sus derechos y no llegó. ¿Qué dijo ahí Rabuna? Que tzad hal tnao klal, gamim lo nenas. Mir de asmachtahi, es decir, ¿qué es lo que había dicho Rabuna? Perdón, vamos a ver lo que dijo Rabuna aquí. Dijo Amar Rabuna,
Batil zahbate, se anularon sus derechos. Entonces, ¿cómo es para Rabuna que él va a decir, a pesar de que hubo una circunstancia de fuerza mayor, que se anularon sus derechos? Dice, mierde, asmachtahi. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en realidad, eso es un caso de asmachta. ¿Qué es asmachta? Es una persona que se apoya en una circunstancia pensando en que nunca va a pasar. Y al final pasa. Bien. Haretnai kaze hu asmachta. Es decir, esta condición de si no vuelvo en 30 días es solamente una asmachta. Él lo dice ¿por qué? Porque él piensa que nunca va a poder llegar a pasar. Él está seguro que va a llegar en 30 días. Pero asmachta lo caña. Y una asmachta no adquiere, es decir, un tnai, una condición que se hace en modo de asmachta, no obliga a la persona. Después la Gemara dice, Shani, aja, aquí es diferente, en el caso de Rabuna. De mitpesan zehután, es decir, sheotzi mitachat yado eshtar zehuyotav veitpis bebedin, es decir, que entregó la carta de sus derechos, se la dio al bedín. Vekegon ze, y de esa forma, gamar datol ithayev ithaibut gemura. Entonces ahí está demostrando su intención de que realmente asume la consecuencia de que si no llega pierde los derechos. Y eso, entonces eso no es una asmachta. Pregunta la Gemara. Viaja de mitpesan, de mitpesin, lava asmachtahi, dice, y aquí, bemakom, shitpiset de jutó, es decir, que equiparó sus derechos con algo. Vejilá basmachtahi, ¿acaso eso no es una asmachta? Vatnansi se enseñó en la Mishnah en Baba Batra. Mishe para Mixat Hobo, una persona que pagó una parte de su deuda. En ese caso, el prestamista no puede devolver el documento a la persona que le dio el préstamo, que recibió el préstamo, al prestatario. ¿Por qué? Porque todavía le debe dinero. Entonces solamente le pagó una parte. Entonces, ¿qué hace? Vishlish le dio el documento del préstamo a una tercera persona. Vishlish et shtaro. De Amar le dijo, Im en ani no ten lo mikana choshim yom ten lo shtaro. Es decir, si yo no le doy lo que le debo todavía dentro de los próximos 30 días, dale también el documento del préstamo. Es decir, que si le vuelve a dar el documento del préstamo, es como que le debe todo otra vez, aunque ya pagó una parte. Entonces le dice, ¿sabes qué? Si no le pago de aquí a 30 días, dale también el documento del préstamo. Ahora, Guíasman, llegó el tiempo, pasaron, los 30 días de Lonatán y no le dio. Rabiosi dice, Yiten, le tiene que devolver el documento del préstamo y le devuelve a deber todo. Rabioda Omer, lo Yiten. Rabioda dice, no le tiene que dar el documento. She'en ithaibut jala, porque esa obligación no recae. She'asmachtahi, porque solamente esto es una asmachta, es decir, la persona cuando le dice, si no pago en 30 días, devuélvele el documento, él lo está diciendo porque piensa que eso nunca va a llegar a pasar. Ven asmachta con él, y la asmachta no adquiere, no tiene fuerza para adquirir una obligación. Amar Rav Nachman Amar Rabba Barabúa Amar Rab, dijo Rav Nachman, que dijo Rabba Barabúa en nombre de Rab, en alajá que Rabbi Yossi de amar asmachta caña. La alajá no es como Rabbi Yossi, que dice que una asmachta también adquiere una responsabilidad. Entonces responde la Gemara y dice, Shani aja, aquí es diferente. En el caso de Rabuna. She'en ithaibut latet lejaveró mashu mishelo, es decir, porque no hay una obligación de darle a su compañero algo que es de lo suyo, sino de amarle batlán, zahbate, sino que lo único que dijo la persona en el betadín, si no vuelvo, es que me anulen mis derechos. Es decir, shodulo, que reconocieron, shimlo yabó, adazman shekaba, si no vuelve antes del tiempo que fijó. Rayotav uvezechotav shekerhem, él está reconociendo que sus pruebas y sus méritos en realidad son de mentira. Entonces concluye la Gemara y dice, Veirjeta, ¿cuál es la alajá? La alajá es asmachta caña. Es decir, con una asmachta recae la responsabilidad de cumplir.
Vehu de lo anis. Y solamente sea en el caso en el que no tiene un caso de fuerza mayor que le impide cumplirlo. ¿Sí? Pero si tiene un caso de fuerza mayor, lo jala, no recae la obligación. Vehu de kanu mine. Dice, y además es en el caso de que adquirieron de él a la Ithaibut de Kinyan Sudar, es decir, que además hicieron un Kinyan, un acto de adquisición con un pañuelo, por ejemplo, se tomaba el pañuelo, se levantaba, y eso se llama Kinyan Sudar. Benazada Barze, Bebeddin Hashub, y además esto fue hecho delante de un Bedín importante. Sheyesh, Bekojo, Leafkia Mamón, que tiene la posibilidad y la fuerza de cobrar y de sacar el dinero de una posesión a otra posesión. Avalelot, Naimelu, pero si no se cumple de esta manera, si no se reúnen todas estas condiciones, en Asmachta Kona. Una Asmachta no tiene suficiente fuerza para hacer adquirir una obligación. Hasta aquí llega el DAF 27. Tengamos una excelente noche. Nos encontraremos mañana.